Estamos de vuelta en Express News Noticias. En los últimos días ha habido diferentes informaciones especialmente relacionadas con la emisión de visas para residir en el Reino Unido. En este sentido, lo último que se ha dicho es que incluso por culpa de esta razón, las llamadas visas de cónyuges están retrasadas y las parejas, según la prensa local, han estado separadas incluso por encima de los 6 meses. Un poco para conocer la situación y las opiniones sobre este tema, estamos invitando a Manuel Padilla, abogado de migración y que siempre nos acompaña y es colaborador de esta casa de Express News. Bienvenido, Manuel, a Express News Noticia una vez más. Hola, María Victoria, muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿qué es lo que está pasando con el tema de visados? Pues lo que está pasando es que están tardando mucho más de lo habitual. Ya de por sí los tiempos que tardaban en resolver las solicitudes eran bastante. Ahora están tardando mucho más. Están usando a la guerra de Ucrania como excusa por la tardanza en resolver las aplicaciones, porque dicen que han puesto más fuerza o más oficiales de migración en ese tipo de visas, y eso, según ellos, ha causado que haya un atraso en resolver las solicitudes. Pero bueno, el atraso viene desde hace mucho. Y no Esto, solamente en sí, las visas de cónyuges, sino también en las visas en los EU Settlement Scheme. En cualquier tipo de aplicaciones de visa están tardando bastante en resolverlas. ¿y cómo se explica eso? Pues no hay, simple, lo que se explica es que es la ineficiencia de la home office. Y como lo hemos hablado anteriormente, pues no refleja lo que las personas pagan por las solicitudes muchas veces, ¿no? Porque acabas pagando 2.600 libras por una aplicación de una extensión de visa y se tardan 11 meses en resolverte la aplicación o 12 meses. Y el caso que tú pones son personas que no están en el Reino Unido, sino que están aplicando para venir al Reino Unido. Entonces estas personas están separadas de sus parejas y de sus familiares. Esto representa algo que en el pasado se denominó como ambiente hostil o hostile environment para los migrantes. Pues es más bien, yo considero que es más bien, en lugar de enfocarse a mejorar el servicio, la home office se ha enfocado a hacerle la vida a los migrantes imposible. Y eso viene desde el 2012, cuando la que era primer ministra en ese momento, secretaria de la home office y después fue primer ministra, Theresa May, implementó ciertas medidas para crear un ambiente hostil en contra de los migrantes. Y a partir de ese momento se empezó a pedir evidencia para que los migrantes pudieran rentar, para que pudieran trabajar, para que pudieran obtener una licencia, para que pudieran acceder gratuitamente al NHS, etcétera, etcétera. O sea que en los últimos años lo que ha seguido es esta política constante de dificultar el asentamiento de extranjeros en el Reino Unido. Exacto, y no nada más son las políticas o las reglas que cambian, sino los altos costos de las aplicaciones que hacen que las personas no puedan acceder a regularizar su situación migratoria o para poder venir al Reino Unido, las, la tardanza en adquirir una cita para ir a la home office a darte información biométrica, la complejidad de las reglas que hacen que tengas que tener abogado para muchos tipos de aplicaciones que a veces deberían ser sencillas. Todo esto es un conjunto de políticas del gobierno para, en su opinión, para lograr que menos personas vengan al Reino Unido y para que los que estén aquí de manera irregular se vayan. Y Cosa esto, que esto no parece contradictorio, especialmente en el momento en que una de las quejas de la crisis que se está viviendo en este momento es por la falta de trabajadores extranjeros que dejaron luego de que el Reino Unido salió de la Unión Europea con el Brexit y luego con la pandemia. pues sí, lo que pasa es que, bueno, ellos no van a reconocer eso, ¿no? Las consecuencias del Brexit en términos de la falta de trabajadores. Eh, la realidad es que las reglas están diseñadas para que las personas no puedan venir a trabajar, a hacer cierto tipo de trabajos que ellos esperan que los británicos hagan. La realidad es otra. Bien. Ahora, en términos de esa hostilidad, tú acabas de terminar un excelente artículo para Express News donde analizas precisamente ese ambiente hostil.
¿Qué se puede hacer para combatirlo, para evitar que uno quede atrapado en esas actitudes hostiles de parte del Ministerio del Interior? No, bueno, digo, lo único que puede hacer uno es esperar que el gobierno cambie su política. Y el gobierno actual, el gobierno conservador, lleva al menos desde el 2012 de Theresa May implementando políticas que son, que crean un ambiente hostil. Y no se puede esperar que cambien porque cada vez dan más indicaciones de que van a seguir adelante. Y un ejemplo de eso es lo de los, las personas que piden asilo, que quieren mandar a Ruanda que les resuelvan su aplicación, su solicitud de asilo, en lugar de ser el Reino Unido el responsable de ver esas solicitudes, quieren mandar a las personas a Ruanda y que, de acuerdo con las reglas de ese país, se decida si la persona tiene asilo y que se le dé asilo en Ruanda, en África. Y precisamente en el Parlamento británico hoy se introdujo la ley de nacionalización y fronteras. ¿Podrías tener alguna idea de, otra vez, la gran preocupación de parte de nuestra comunidad es qué hacer tal vez para manejarse dentro de esas políticas gubernamentales que no se pueden cambiar de nuestro lado, pero bueno, ahí están, ¿no? No, bueno, lo que hay que hacer es mandar las solicitudes a tiempo, antes de que las visas vengan, evitar quedarse irregular en el Reino Unido, que el no tener dinero para pagar una aplicación no sea un obstáculo para mandarla, porque uno puede solicitar un fee waiver, en algunos casos puede solicitar la extensión de la visa de manera gratuita. Es lo único que podemos hacer como ciudadanos, aparte de elegir a otros gobernantes, posiblemente, que tengan otra propuesta migratoria. Y ahora, dentro del trabajo que realizas día a día, ¿cuáles son las preocupaciones en temas migratorios, particularmente en tu bufete? Bueno, de todo tipo, son la complejidad de las reglas, los altos costos de las aplicaciones, cuánto tardan en resolver. Eh, Muchas veces es también el que no existe una solución para poder regularizarte en el Reino Unido. Por ejemplo, si una persona lleva aquí 15 años, pues, y no tiene familia, lo más probable es que no pueda regularizar su situación migratoria. Entonces va a tener que esperarse otros 5 años a cumplir 20. Entonces, ¿qué hace en estos 5 años mientras tanto? Muy complicado de todas formas. Si alguna persona quiere comunicarse y compartir, pedirte apoyo o al bufete en el que estás, ¿a dónde tienen que acudir? Pueden mandarme un WhatsApp al 077 39 87 23 90 o me pueden mandar un email a manuel@mpbsolicitors.co.uk y ahí trataré de contestar su pregunta. Bien, muchísimas gracias, Manuel, por siempre darnos estas informaciones tan valiosas a la comunidad. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.